Insertar vínculos. En PowerPoint, aparte de poder insertar imágenes, gráficos, tenemos la opción de poder insertar vínculos para poder saltar de un sitio a otro. El vínculo es cuando yo hago un clic que salto a otro sitio, en el mismo PowerPoint, en otro PowerPoint o otro archivo ofimático, y la acción es o hago un clic o paso por encima que me realiza una acción. En las versiones nuevas de PowerPoint tenemos esta vista general que lo que me permite es insertar distintas diapositivas en una misma diapositiva y poder verlas, hacer zoom en esas diapositivas. En esta primera opción es práctica, ya lo practicaréis en los PowerPoints vuestros, porque al final de todo, cuando salto a la siguiente diapositiva, tengo que tener muy claro a qué diapositiva voy a parar a partir de esa primera diapositiva. En esta primera opción sería que me hace como un guión de las diapositivas que yo quiero ver y yo las puedo visualizar. Por ejemplo, yo vengo aquí y le digo, quiero, por ejemplo, visualizar esta segunda diapositiva y esta última de aquí. Y si yo las inserto, fijaros que me ha insertado donde tenía el cursor estas dos diapositivas. Si yo ahora las visualizo, fijaros que vengo a esta primera y hace el zoom y me vuelve a ella y ya automáticamente salta a la siguiente diapositiva y cuando vengo a esta, fijaros que vuelve otra vez al principio. Fijaros que aquí solo tengo una diapositiva, pero me ha hecho toda la navegación de esta diapositiva hasta la siguiente y aquí me ha hecho esta navegación de la única diapositiva que teníamos. Es práctico, pero este resumen, digamos que fijaros que aquí lo que me ha hecho ha sido ver estas dos, luego ver esta y ha vuelto la diapositiva. Estos resúmenes son muy prácticos, pero hay que cogerle práctica, sobre todo lo que os comentaba al principio, de ver hacia dónde vuelvo cuando acabo esa diapositiva. Aparte de este resumen, yo en una diapositiva, en esta última, por ejemplo, yo puedo insertar vistas generales por secciones o por vista general de diapositivas. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que si voy por diapositivas me permite seleccionar diapositiva a diapositiva o si voy por secciones me permite seleccionar sección por sección. Y yo cuando inserto estas diapositivas las tengo en este caso aquí y yo las puedo mover y fijaros que en este caso cuando yo lo visualizo tengo esta diapositiva que me hace el zoom de esta diapositiva y tengo esta diapositiva que ya al final de todo vuelve otra vez al principio y luego vuelvo a esta y lo mismo. Puedo volver al principio y ya luego ya hago finalizar. Fijaros que es un poco liado porque yo, por ejemplo, en este caso, cuando yo esta diapositiva, la siguiente diapositiva ha sido esta cuarta. Fijaros, lo vuelvo a hacer. Vengo a la diapositiva, yo la veo. La siguiente de esta diapositiva es la azul, la del fondo azul. Y cuando acabo, si voy a esta de aquí, que es la actual, la que tenía, vuelvo a tener estos dos, pero si vuelvo, fijaros que vuelve a la siguiente, a la diapositiva actual que teníamos. En principio es práctico para hacer resúmenes, es un poco liado desde el punto de vista de la estructura de una presentación donde veo mis espacios de tiempo y el temario que yo quiero contar, el argumentario que yo quiero contar, pero a veces puede ser práctico para ciertas situaciones. Para mí no es práctico porque me rompe un poco todo el hilo de mi argumentario de venta, pero sí que puede ser interesante cuando tengo, por ejemplo, 3 ofertas distintas, tener 3 secciones distintas donde presento estas ofertas y colocarlas en una misma diapositiva, estas 3 secciones para poder analizar una a una y luego volver siempre a la misma diapositiva. Visto esto, si yo voy ahora a un texto, por ejemplo, aquí a la palabra tratar, o bien el elemento entero, ¿vale? Cualquier elemento que yo tenga en el PowerPoint puedo hacerlo. Yo selecciono el elemento y voy a insertar un vínculo. En este caso yo puedo poner un vínculo, tanto si clico aquí como si despliego, aquí me salen todos los últimos archivos que yo he trabajado. Si voy al vínculo, se abre esta pantalla. Esta pantalla o este menú de insertar hipervínculos es el mismo que tenemos en Word, en Excel y en el Outlook, exactamente el mismo. Y yo puedo decirle quiero abrir un archivo o bien una página web. Yo, por ejemplo, aquí, si yo coloco esta página web y yo acepto, ¿qué quiere decir? Que yo cuando venga aquí y cuando clique a este hipervínculo, me está abriendo esta web de la Caixa. Este vínculo, yo si luego lo quiero eliminar, lo quiero editar, me pongo encima, hago botón derecho y yo lo puedo editar, copiar, quitar
o abrir el vínculo. Si yo lo edito, fijaros que aquí, aparte de poner una página web, también me permitiría seleccionar un archivo. Yo si selecciono este archivo, tanto este como cualquiera que yo tenga en mi unidad de red o en mi unidad personal, si yo hago aceptar, yo cuando me voy a hacer clic aquí, lo que me está haciendo es me está abriendo un Excel que tengo yo en mi máquina donde me está apareciendo este Excel tal cual está abierto la última vez. Aparte de estos hipervínculos, yo también podría, por ejemplo, si cojo este básico, voy aquí al hipervínculo, voy a buscar, por ejemplo, en el escritorio, voy a buscar uno que tenía por aquí de demo. Y fijaros que yo en este caso, si lo visualizo, yo clico aquí y se me abre el archivo, ¿vale? Fijaros que yo aquí me puedo navegar por el archivo, pero en este hipervínculo, a la diferencia que el anterior, si yo lo edito, fijaros que si al final del archivo pongo este símbolo y pongo el nombre de una celda, si yo lo visualizo, si clico, se abre el Excel, pero en la celda correspondiente. Fijaros que esta celda tiene un nombre, esto no es una formación de Excel, por tanto aquí no entraremos, pero si yo en Excel le he puesto un nombre a un rango o una celda, yo desde el PowerPoint le puedo indicar el hipervínculo, pero con el símbolo este de aquí y con el nombre de la celda o rango que tenía en el Excel. De esta manera voy directamente a un sitio concreto y no se me abre el Excel en la última hoja que se había abierto en ese momento. Aparte de los vínculos, en este caso de Excel, yo puedo hacer nuevos vínculos donde primero le puedo decir en lugares de este documento, aquí primera diapositiva, última diapositiva o todas las diapositivas que tenemos, cualquiera de ellas yo le puedo decir que cuando haga un clic salte a esa diapositiva, o podría saltar a presentaciones personalizadas. Veremos más adelante, cuando estemos preparando un PowerPoint al final de todo, en presentación con diapositivas, veremos que podemos crear presentaciones personalizadas. Aquí podríamos ir a una de esas presentaciones personalizadas. Aparte de esto, yo si en Internet tengo un hipervínculo a un documento que tenemos en el Office 365, en el SharePoint o en el OneDrive, yo tendría lo mismo. Vendría aquí, me iría, en este caso, yo por ejemplo, me iría aquí a Google, yo puedo hacer un copiar, control C de esta dirección, me vuelvo al PowerPoint y aquí le pego esta dirección URL. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un documento de SharePoint o de OneDrive y lo pongo aquí el hipervínculo a ese link, a ese documento que está en el cloud, también podría abrir ese documento. Aparte de eso, fijaros que hemos visto la vista generales, que al final es colocar distintas diapositivas en una misma diapositiva de PowerPoint y me permite navegar, hacer el vínculo, ¿vale? Cuando clico salto a otro archivo o al mismo archivo de PowerPoint pero a otra diapositiva y finalmente tengo las acciones. Yo, por ejemplo, yo le podría decir que si clico en visión general quiero hacer una acción y yo clico en acciones, le digo al hacer clic con el mouse no quiero hacer nada, pero al pasar por encima quiero un hipervínculo a diapositiva siguiente, anterior, primera, última, fin de la presentación, última diapositiva mostrada, puede ser que yo quiera volver otra vez a la anterior, a una diapositiva concreta. Y lo que os comentaba, aquí yo le podría decir otra presentación PowerPoint y en este caso se me abre esta parte de aquí donde yo le podría decir quiero este PowerPoint, pero aparte me enseña todas las diapositivas que tiene este PowerPoint y por tanto yo puedo seleccionar una de ellas para que cuando haga aceptar se abra ese PowerPoint en esa diapositiva. La diferencia ¿cuál es? Cuando yo estoy presentando, si la acción hubiera sido un clic, tendría que venir aquí y hacer clic, pero fijaros que aquí simplemente al pasar por encima del título automáticamente ya se me abre. Por eso es importante el diferenciar entre el vínculo y la acción. Porque hay muchas veces que el vínculo, quiero hacer el clic, quiero que se vea que estoy haciendo un clic para saltar a otro sitio, pero las acciones hay muchas veces que en mi PowerPoint necesito tener
atajos o caminos rápidos, porque dependiendo de cómo esté presentando, se puede dar, por ejemplo, el ejemplo que muchas veces lo comentamos en las formaciones, que tengo una presentación donde tengo unos costes y esos costes los quiero enseñar cuando esté el director financiero de la compañía. Y resulta que estoy reunido y ese director financiero o entra más tarde en la reunión o me dice, oye, en lugar de las 2 horas solo tengo media hora por esto, por esto, por esto. Entonces, en lugar de ir pasando diapositiva a diapositiva, sí que tendríamos que tener preparados estos caminos rápidos y cuando paso por encima automáticamente salte a la diapositiva que yo quiero y de esta manera me evito tener interrupciones en las presentaciones, aunque sí que lo son, ¿vale? Porque no es el argumentario que yo había pensado, pero tener esos caminos rápidos donde la persona que está viendo esa presentación ve ese camino rápido como normal, como un link normal de lo que estamos trabajando, pero realmente en mi presentación puede ser que me haya saltado 15 diapositivas, o lo que hace mucha gente es que el logo que tiene aquí arriba le da esta acción que cuando pasa por encima se va a un directorio, a una diapositiva donde tengo el índice de los puntos que estamos trabajando en esta presentación. Por lo tanto, en cualquier momento cuando hago paso por encima, automáticamente me va a ese índice de la presentación y a partir de aquí ya voy a la sección que yo quiero o a la diapositiva que yo quiero. Vista general es cuando en una misma diapositiva inserto 1, 2, 3, 5 diapositivas. Vínculo es cuando hago un clic, quiero que me vayas a un sitio, y acción es prácticamente lo mismo, pero la diferencia es que la acción es un clic o pasar por encima. Y la pequeña diferencia entre vínculo y acción es que en la acción le puedo decir quiero ir a este PowerPoint, a esta diapositiva concreta. Y en el vínculo del Excel hemos visto que colocando este símbolo de aquí y el nombre de la celda, puedo abrir un Excel y posicionarme en la celda concreta que quiero de ese Excel concreto.